Muy buenas a todos y bienvenidos familia al canal de Hinanime. Saitama, el protagonista de One Punch Man, representa una de las reflexiones más profundas y satíricas sobre el poder absoluto y sus consecuencias. A través de él, la serie no solo explora la fuerza física, sino que plantea preguntas existenciales y filosóficas sobre la búsqueda del sentido de la vida y la naturaleza del heroísmo. Pero Saitama no es simplemente un héroe aburrido. Hay momentos de la serie donde se hace evidente que lucha con síntomas de depresión. Este análisis desglosará cómo se construye la maldición de ser el más poderoso y explorará cómo su vacío existencial y falta de motivación llevaron a Saitama a una condición de profunda insatisfacción y apatía, situación que, como veríamos más adelante en el manga, durante un breve momento desapareció, curando el autor a Saitama, para poco después eliminarle los recuerdos y que volviese a su agonía. Pero bueno, esto es algo que analizaremos más adelante a lo largo del vídeo, así que sin más que añadir, ¡empezamos! Saitama encarna una paradoja fundamental. Aunque es un héroe invencible, sus logros y victorias están completamente vacíos y carentes de sentido. Su capacidad para vencer con un solo golpe lo priva de experimentar la satisfacción que nace del crecimiento y de la superación personal. En un mundo donde los héroes se juegan la vida y evolucionan llevando al límite sus habilidades para poder derrotar a villanos más poderosos que ellos, Saitama en cambio está atrapado en una rutina monótona de victoria sin esfuerzo, lo que conduce a un estado de profundo aburrimiento y un vacío existencial que contribuyen a su depresión, puesto que esta insatisfacción le conduce a una gran soledad y aislamiento social autoinducido, ya que, como vemos a lo largo de la obra, la gente que ve muestras de su poder muestran una gran admiración hacia él y lo perciben como un ejemplo a seguir y una encarnación del éxito, y esto lo vemos mucho en Genos, que lo ve como su maestro y quiere replicarlo para ser como él, cosa que Saitama no entiende, ya que lo que él ve como una maldición, otros lo ven como un don, y esto le hace sentir mal consigo mismo, tal y como ocurre con estos artistas de éxito que se avergüenzan de no encontrarle sentido a su vida y se aíslan del mundo, ya que al fin y al cabo aquello que hace felices a otros es lo mismo que a ellos les hunde, y cuanto más reconocimiento obtienen, peor se sienten. Y es por esto que se siente completamente desconectado de los demás, y por esto Saitama no quiere ser reconocido por nadie, cediéndole el crédito a otros. Lo único que quiere es encontrar un desafío real que no pueda enfrentar fácilmente, y que le haga llevar sus fuerzas al límite. De hecho, incluso no es descabellado pensar que Saitama le gustaría perder y tener que entrenar duro para volverse más fuerte si fuera necesario. Durante la serie se revela que él originalmente se convirtió en héroe para darle sentido y emoción a su vida, pero al lograr su objetivo de ser el más fuerte, perdió el propósito que lo motivaba. Es más, vemos que al principio, cuando aún tenía pelo, tenía lo que para él era un duro entrenamiento, y que todos podemos considerar al menos como una disciplina, ya que entrenó todos los días sin fallar ni un solo día, mientras que actualmente lo vemos siempre en casa cómodo, sin hacer ejercicio, haciendo actividades de ocio o saliendo a la calle para hacer la compra o para patrullar en busca de un nuevo desafío. Y esta situación se vuelve cada vez más evidente en el manga, en el cual su búsqueda de un enemigo digno es casi desesperada. Saitama enfrenta una situación que lo lleva a una soledad radical. No hay nadie capaz de comprender o igualar su poder, y hasta que no encuentre a alguien de su nivel, no podrá encontrar a alguien que comparta sus sentimientos. Saitama también encarna la idea de lo absurdo de la vida en términos existenciales. El manga y el anime frecuentemente tocan esta situación a través de sus expresiones, comentarios y el desarrollo de sus interacciones con otros personajes. En muchas ocasiones Saitama expresa una apatía que parece superficial, pero en realidad oculta una crisis existencial mucho más profunda. Se encuentra en un ciclo de monotonía donde la falta de desafíos y propósitos hace que cada día parezca irrelevante. En este sentido, Saitama vive una especie de maldición como la de Sísifo en la mitología griega, condenado a rodar una roca por una colina solo para verla caer de nuevo, y de manera similar, cada combate que enfrenta a Saitama termina de forma instantánea y ninguna de sus victorias le ofrece algo más allá de una satisfacción efímera. Y este vacío de hecho resalta bastante en el arco de Garou, un personaje que a diferencia de Saitama encuentra propósito en la lucha y en su constante búsqueda de poder. Saitama también vive alineado en términos de relaciones interpersonales. Debido a que es tan poderoso y sus acciones carecen de esfuerzo visible, otros héroes a menudo subestiman su verdadero poder y no logran comprender su nivel de fuerza. Este es un fenómeno que se ve reiterado en el anime y el manga, donde los héroes de la asociación de héroes son incapaces de reconocer la verdadera capacidad de Saitama. En varios momentos, a pesar de haber salvado a la humanidad de grandes amenazas, recibe poco reconocimiento o es malinterpretado
como un personaje mediocre y débil. Por ejemplo, en el arco de Boros vemos que incluso los héroes de clase S se quedan desconcertados ante el verdadero alcance del poder de Saitama y no logran entender cómo pudo vencer a un enemigo tan poderoso con tanta facilidad. En consecuencia, Saitama está destinado a vivir en una constante incomprensión, un elemento que agudiza su soledad. Su única conexión real con otros personajes, como ya hemos mencionado, es con Genos, su discípulo, quien admira ciegamente a Saitama, aunque también está en una búsqueda interminable de fuerza que Saitama sabe que nunca logrará alcanzar. Saitama también funciona como una crítica directa a los arquetipos convencionales de héroes. En las historias tradicionales de héroes, como en el universo de Marvel o de DC, los personajes deben lidiar con limitaciones y luchar arduamente para superar sus debilidades. Estos héroes suelen experimentar grandes momentos de introspección y superación personal. Sin embargo, Saitama no tiene ninguna debilidad y en cambio sufre las consecuencias de un poder absoluto que lo deshumaniza en muchos aspectos, haciendo que ni siquiera encuentre satisfacción en el hecho de literalmente estar salvando vidas inocentes constantemente. En este sentido, Saitama se convierte en una deconstrucción de los superhéroes clásicos, exponiendo la superficialidad de la fuerza física como única medida de valor. One Punch Man satiriza los clichés comunes de este género, mostrando que el poder absoluto no es la respuesta a los dilemas humanos, y este análisis subyace en la serie, cuestionando si la meta de ser el más fuerte realmente puede ofrecer felicidad o realización personal. Saitama representa el hastío moderno y la alienación que muchas personas sienten a la sociedad contemporánea. Al igual que él, muchas personas en la vida moderna pueden sentirse desconectadas, con una sensación de vacío que no se llena, aunque aparentemente hayan logrado lo que se esperaba de ellos. La historia de Saitama refleja en este sentido la monotonía y la falta de propósito que puede surgir de un estilo de vida carente de verdadero sentido. Este sentimiento está presente en varias escenas en que Saitama se ve atrapado en la rutina, como cuando va al supermercado o cuando vive una vida solitaria en su apartamento sin mucho que hacer, haciendo que ser un héroe no sea un trabajo, sino un hobby, puesto que no le supone de demasiado esfuerzo. Saitama también podría verse como una metáfora del vacío que sienten muchas personas hoy en día. La serie aborda temas de alineación y despersonalización, en los que el éxito y la comodidad no garantizan la satisfacción o el propósito cuando se obtienen sin esfuerzo o que no requieren de enfrentar nuevos desafíos y tener que pensar en nuevos enfoques para poder mantenerse en esa posición, tal y como ocurre en aquellas personas que heredan un negocio fruto de la fortuna familiar de sus padres que los hacen desempeñar puestos de trabajo y representación que no les suponen ningún tipo de esfuerzo, siendo menospreciados por aquellos de su propio gremio, siendo llamados niños de papá a los que le han dado todo, mientras que otros se han hecho a sí mismos. Menosprecio que, como ya hemos mencionado, nuestro protagonista también recibe constantemente. Pero a pesar de que parece que su inmenso poder lo condena para siempre, Saitama sigue buscando una razón para su existencia. A lo largo de One Punch Man observamos pequeñas chispas de esperanza en su historia, especialmente en sus interacciones con otros personajes como King, Genos y hasta con el ciclista sin licencia, que le muestra la importancia del espíritu del héroe más allá del poder, aunque estos personajes no le ofrecen el reto que él anhela en el campo de batalla y le proporciona una conexión más bien emocional que en cierta forma alivia el vacío de su poder absoluto. Quizás la primera vez que Saitama sintió una ligera emoción en una batalla fue en su pelea contra Boros al ver cómo resistía uno de sus puñetazos, cosa que hasta ahora nadie había conseguido. Pero hay que tener en cuenta que Saitama hasta ahora siempre se había contenido, lo que hacía que todo fuese todavía más aburrido si cabe, porque ganaba mientras entre comillas se intentaba dejar ganar, no golpeando con todo su poder, y por primera vez necesitó sus puñetazos severos para poder ganar. Pero como decimos, ni mucho menos luchó con todo su poder, lo que por un lado le dio esperanzas de que puede existir gente verdaderamente muy fuerte, pero sí que es verdad que esta batalla no le llenó tanto como le habría gustado. Pero este vacío y estos malos sentimientos de Saitama no durarían para siempre, y es que hay un punto de inflexión en la historia de One Punch Man que lo harían desprenderse de esta burbuja de negatividad. De manera interesante, el arco de Garou en el manga explora un enfoque filosófico en cuanto a la naturaleza del poder y el significado de la justicia. Garou, quien aspira a ser el villano absoluto y desafía el orden establecido, plantea una dualidad fascinante frente a Saitama. Garou lucha con desesperación para romper sus límites y ser el más fuerte, mientras que Saitama ya ha superado todos sus límites y carece de motivación.
Esta relación le da a Saitama una especie de propósito indirecto al enfrentar una perspectiva de poder que busca significados distintos a los suyos, quien además es capaz de crecer tanto durante la batalla que experimenta multitud de cambios, llegando a un punto donde incluso Garou está utilizando los mismos puñetazos normales de Saitama, y vemos un intercambio de golpes constantes de puñetazos normales que no le hacían daño a ninguno de los dos, y de hecho muchos de ellos son esquivados, mostrando que por primera vez Saitama tenía una batalla en estado base donde se encontraba empatado con su rival. Esto realmente no es un desafío para Saitama, ya que sabía que en el momento donde lanzase un puñetazo severo, la batalla acabaría para siempre. Pero, como sabemos, esto no fue ni mucho menos así. Hay un momento donde Saitama se va de la batalla y Garou decide matar a Genos para obligar a Saitama a luchar con todo su poder, y atraviesa a Genos en el pecho y le arranca su núcleo. Momentos después de que Genos es asesinado, Saitama finalmente regresa a la Tierra cuando un líquido negro comienza a caer del cielo debido a la lluvia radiactiva producto de los ataques nucleares de Garou. Saitama se para enfrente de Garou con Blast en el otro lado mientras todos los demás héroes yacen muertos por la radiación de Garou. Al ver lo que resulta ser el cadáver de Genos, Saitama se pregunta si realmente tiene las cualidades necesarias para ser un héroe, ya que como le han enseñado en sus relaciones con otros personajes, no solo tiene que ser fuerte, sino que también debe defender a los demás. Y ahora, por primera vez, Saitama hace clic en su cabeza, despejando todos esos sentimientos y pensamientos que hemos estado analizando a lo largo de este vídeo, y con una expresión seria en su rostro. Saitama prepara un golpe grave hacia Garou, quien responde aplicando el modo Saitama para lanzar su propio golpe grave. Saitama declara que no se contendrá, y aunque en el fondo siente que ha cumplido por fin su sueño de encontrar a alguien capaz de darle una verdadera batalla, no se siente ni un poco emocionado. Intenta preservar el núcleo de Genos al guardarlo en su uniforme, pero ante el riesgo de que éste se dañe, opta por sujetarlo fuertemente, y esto es bastante heavy, ya que objetivamente podemos decir que esta monotonía por fin había desaparecido, pero es como si esto hubiese pasado a un segundo plano. Y es que a lo largo de esta intensa batalla, no solo es que Saitama esté usando el 100% de su poder, sino que está yendo más allá de este poder, debido al impacto emocional que le genera el daño psicológico producido por Garou, lo que le motiva a querer ganar esta batalla sea como sea, y que quizás en otro contexto no le habría dado la victoria. Y como sabemos, finalmente Saitama gana el combate, pero tras haber usado todas sus técnicas al máximo nivel y sin llegar a acabar con él, a pesar de todo este daño de sus técnicas más letales, mostrando que efectivamente existe alguien que puede hacerle frente, pero también mostrándose que Saitama no solo necesitaba una batalla de ese nivel, sino que también necesitaba de seres queridos con quienes compartir esos logros conseguidos con esfuerzo. Aunque esto, para la desgracia de Saitama, no acabó siendo una batalla épica para recordar. Garou le dice que le entregará la técnica definitiva de su puño, que ni él, con los poderes de Dios, pudo realizar. Ambos se preparan para llevar a cabo la transferencia. Garou menciona que si alguien puede dominar el poder de Dios sin sucumbir por completo, ese es Saitama. Pero de repente la voz de Dios retumba en el lugar y exclama que confiscará el poder y la vida de Garou, provocando que su cuerpo se consuma en sal. Saitama comienza a viajar hacia atrás en el tiempo, viendo todos los momentos de su batalla y asombrándose por las artes marciales de Garou, mostrándose por primera vez a un Saitama sin apatía, que haya experimentado aquello que tanto buscaba. Mientras tanto, Saitama se fusiona con su versión del presente, diciendo que solo recordaba ser impactado por el estallido de rayos gamma de Garou. Cuando se recompone, empieza a gritar al notar que sostiene el núcleo de Genos, poniéndose aún peor al notar la ausencia de ropa en sus partes íntimas. Luego es impactado por el emocionado Genos que le choca en el estómago. Saitama se levanta rápidamente y, sorprendido, se alegra de ver que su discípulo se encuentra con vida. Y aquí vemos que aunque aparentemente es un final feliz, el mangaka no le concede a Saitama su deseo de poder recordar el sentimiento de experimentar una batalla que lo sacaría de la burbuja de crisis existencial donde se encontraba, pero sí que le hizo valorar aquello que tiene a su alrededor, alejándolo de ese Saitama distante y apático del principio de este vídeo. Pero también se nos muestra que efectivamente aún existen rivales que pueden darle un combate interesante a Saitama, y una nueva fuente de poder llamada Dios, que puede hacer las cosas mucho más interesantes en la historia de Saitama y en su camino para convertirse en un héroe que experimente el fervor de la batalla, sabiendo que sus seres queridos oran por su victoria y vuelta a casa.
Y sin más que añadir, gracias por ver este vídeo y acompañarme en este espacio. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, no olvides darle a like y suscribirte. Así podrás formar parte de esta comunidad donde te recibiremos con los brazos abiertos y podrás compartir tus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Allí te espero. Hasta pronto.